Rosalía de Castro, una de las voces más icónicas de la literatura gallega, nos ofrece en Padrón y las inundaciones un testimonio conmovedor de las adversidades sufridas por su tierra natal. En este relato, la autora denuncia con sensibilidad y lirismo las devastadoras consecuencias de las crecidas del río Sar, que arrasan con hogares y medios de subsistencia, afectando a los más humildes. A través de su prosa costumbrista y emotiva, Rosalía no solo documenta la tragedia, sino que también eleva una voz de protesta y solidaridad con su pueblo. Capítulo 1. El despertar de la tormenta. El cielo de Padrón amaneció cubierto por un velo oscuro, una bóveda encapotada que presagiaba la llegada de un fenómeno que no tardaría en desplegar su furia. Los habitantes del pueblo, acostumbrados a los caprichos de la naturaleza, alzaban la vista con preocupación, intentando descifrar los mensajes ocultos en las nubes que, pesadas como piedras, amenazaban con desgajarse en un diluvio interminable. Desde la madrugada, el viento había comenzado su danza con las copas de los árboles, arrancando hojas y ramas, arrastrando consigo el polvo de los caminos y empujando las puertas mal cerradas de las casas. Los ancianos, sentados junto a los umbrales de sus hogares, recordaban otras tormentas, otros días en los que el río Sar, siempre manso y compañero de su pueblo, se transformaba en un monstruo indomable que devoraba los campos y ahogaba los sueños de los humildes. Las primeras gotas cayeron como presagios, golpeando la tierra reseca con el eco de una advertencia. Luego, la lluvia se hizo insistente, fina y persistente al principio, pero pronto voraz y despiadada. El sonido del agua repiqueteando en los tejados de pizarra se convirtió en un murmullo incesante, una letanía que invadía cada rincón del pueblo. Los caminos de tierra comenzaron a convertirse en senderos de barro, y las corrientes de agua se deslizaban como venas abiertas, anunciando que lo peor estaba por venir. El río Sar, aún contenido en sus márgenes, parecía un animal que apenas comenzaba a despertarse. Sus aguas, turbias y espesas, se agitaban con una inquietud casi febril, como si en sus entrañas se gestara la tempestad definitiva. Las barcas amarradas a la orilla crujían, sacudidas por la creciente corriente, y los pescadores, con la angustia escrita en el rostro, reforzaban los nudos de sus embarcaciones con la esperanza de que resistieran la embestida de la tormenta. Los campos, verdes y fértiles hasta la víspera, comenzaban a ceder bajo el peso del agua. La lluvia golpeaba sin piedad los sembradíos, y los surcos abiertos por el arado se desdibujaban, convertidos en torrentes que descendían hasta las calles del pueblo. Los campesinos, testigos impotentes de la devastación, miraban sus tierras con la certeza de que en pocas horas la cosecha estaría perdida, arrastrada por la corriente insaciable. En las casas, las familias se reunían en torno a las velas encendidas, rezando en voz baja o simplemente aguardando con la resignación de quienes han aprendido que la naturaleza no se doblega ante los ruegos humanos. Las madres apretaban a sus hijos contra el pecho, mientras los hombres cerraban ventanas y puertas con tablones, intentando contener el embate del viento que rugía con fuerza, como si quisiera arrancar los hogares de sus cimientos. La noche llegó sin que la lluvia diera tregua. En las calles de Padrón, los riachuelos improvisados se convertían en torrentes furiosos, arrastrando piedras, ramas y cuanto se interpusiera en su camino. Los pocos valientes que se aventuraban a salir regresaban empapados, con los pies hundidos en el lodo y la certeza de que el desastre era inminente. Y mientras el pueblo se sumía en la inquietud, el río, ese viejo compañero de Padrón, seguía creciendo, desbordando sus límites, avanzando con una furia silenciosa que prometía arrasar con todo a su paso. La tormenta había despertado, y con ella, el temor de un pueblo que sabía lo que significaba estar a merced de sus aguas. Capítulo 2. El río crece. El viento aullaba entre las calles de Padrón como un mensajero de presagios oscuros. Las ráfagas sacudían los tejados, hacían crujir las maderas viejas de las casas y se colaban por las rendijas de las puertas con silbidos lastimeros. Afuera, la lluvia seguía cayendo sin descanso, con una furia insaciable, alimentando un río que, en su avidez desmedida, comenzaba a devorar todo cuanto se interpusiera en su camino. Desde las primeras horas de la madrugada, los pobladores más experimentados sabían que la crecida del Sar era inminente. Los días de lluvia incesante habían convertido la tierra en un manto empapado, incapaz de absorber una sola gota más. El agua, al no encontrar refugio en el suelo, se deslizaba cuesta abajo en incontables hilos plateados, convergiendo en charcos que se transformaban en pequeños arroyos. Las piedras de las calles, pulidas por siglos de pasos, se oscurecían bajo la capa de humedad,
y los caminos de tierra se hundían en un barro pegajoso que atrapaba los pies de quienes intentaban transitar por ellos. Los campesinos, acostumbrados a las señales de la naturaleza, recorrían sus tierras con el ceño fruncido, contemplando con pesar el desastre que se cernía sobre ellos. Los campos, hasta hacía poco un mar de verdor y promesa, se ahogaban bajo el peso del agua acumulada. Los surcos, antaño ordenados en hileras perfectas, desaparecían bajo la marea de lodo que avanzaba sin freno. Las cosechas, que habían requerido meses de esfuerzo y sacrificio, comenzaban a pudrirse en la humedad sofocante. Pero lo más aterrador no era lo que ocurría en los campos. Lo más inquietante, lo que hacía que los ancianos sacudieran la cabeza con preocupación y los niños se escondieran tras las faldas de sus madres, era el río. El Sar ya no era el río apacible y generoso que había regado las tierras de Padrón desde tiempos inmemoriales. Había dejado de ser el compañero silencioso de los pescadores y barqueros, de los que bebían sus aguas cristalinas en los días de verano y se mecían en su corriente mansa. Ahora era otra cosa. Ahora era una bestia liberada de sus ataduras, un animal que despertaba de un sueño largo y se erguía con un rugido aterrador, anunciando su inminente dominio sobre todo lo que lo rodeaba. Las primeras señales del desborde llegaron con la aurora. Los pescadores que madrugaron para revisar sus redes encontraron que la orilla del río había desaparecido bajo la crecida. Las aguas, antes contenidas por los límites de la ribera, ahora avanzaban con un brío descontrolado, lamiendo los muelles, trepando por los troncos de los árboles cercanos. Barcas, que la noche anterior descansaban amarradas con seguridad, se balanceaban con violencia, arrastradas por la corriente creciente. Algunas ya habían sido arrancadas de sus amarras, desapareciendo río abajo como juguetes en manos de un gigante invisible. A medida que el sol ascendía en el cielo, oculto tras un velo de nubes densas y plomizas, los rumores se esparcían por el pueblo. El río crece. Las aguas han llegado a los campos bajos. El puente del molino está casi sumergido. La casa de los Fernández ya tiene el agua en el portal. Los niños correteaban de un lado a otro, repitiendo las noticias que escuchaban de los mayores con una mezcla de miedo y emoción infantil. Los más pequeños no entendían del todo el peligro, pero percibían la inquietud en los ojos de sus padres, el nerviosismo en sus voces cuando hablaban en susurros y miraban con aprensión hacia el río. Las campanas de la iglesia tocaron a llamado de emergencia. Era la señal que todos temían, el aviso de que lo inevitable había llegado. El párroco, un hombre de edad avanzada y rostro curtido por el tiempo, se asomó al atrio con expresión grave, observando a los fieles que comenzaban a reunirse en la plaza principal. «Que Dios nos ampare», murmuró alguien entre la multitud. El agua seguía subiendo. Los primeros en ser evacuados fueron aquellos cuyas casas se alzaban cerca de la ribera. Las familias recogían apresuradamente lo poco que podían cargar, sacos de grano, mantas, algunas prendas de vestir. Las madres cargaban a sus hijos en brazos, los ancianos se apoyaban en bastones y los hombres más jóvenes se organizaban para ayudar a los demás. Las casas de piedra resistían con estoicismo el avance de las aguas, pero las más humildes, con muros de adobe y techos de paja, comenzaban a tambalearse bajo la embestida. El agua se filtraba por los umbrales, subiendo lentamente por las paredes como una sombra líquida que reclamaba su dominio. La plaza se convirtió en un hervidero de actividad. Algunos hombres intentaban reforzar con sacos de arena las entradas de las viviendas, otros se dirigían a las partes altas del pueblo con la esperanza de encontrar refugio. Los más desesperados miraban al cielo, buscando una señal de tregua, una pausa en la tormenta que nunca llegaba. El Sar seguía creciendo. Sus aguas, teñidas de barro y despojos, arrastraban todo lo que encontraban a su paso: ramas, tablones, animales que no lograron escapar a tiempo. La fuerza del río no conocía piedad. Y entonces, cuando el día estaba por extinguirse, ocurrió lo que todos temían: la primera casa cayó. Un grito rasgó el aire cuando los cimientos de una vieja construcción cedieron ante la embestida del agua. Los muros se derrumbaron en un estruendo sordo, lanzando al torrente lo que alguna vez fue un hogar. La corriente se tragó la estructura con voracidad, como si fuera un juguete insignificante. El pueblo entero enmudeció. La tragedia había comenzado. La noche cayó sobre Padrón, pero nadie durmió. En las sombras, iluminados apenas por la tenue luz de los candiles y la pálida claridad de la luna oculta tras las nubes, los habitantes del pueblo aguardaban. El río seguía creciendo, avanzando lenta pero inexorablemente,
como un gigante que no se detendría hasta haber saciado su hambre. Y mientras el agua seguía su ascenso, una pregunta flotaba en el aire denso y húmedo de la tormenta. ¿Cuántas casas más, cuántas vidas más, serían devoradas antes de que el zar se diera por satisfecho? Capítulo 3. El grito de la tierra. La madrugada llegó envuelta en sombras y en un silencio ominoso que parecía anunciar el desastre. La lluvia continuaba cayendo, pero ya no con la misma furia de la noche anterior. Ahora era un llanto constante, una letanía interminable que acompañaba el lamento de la tierra ahogada. En las calles de Padrón, el agua ya no era una amenaza futura, era una realidad devastadora. Las casas más cercanas al río habían sido invadidas por la crecida, sus puertas y ventanas convertidas en bocas abiertas por donde se colaba la corriente. El barro cubría el empedrado, y las calles se habían convertido en canales donde flotaban enseres, muebles, trozos de techos y vigas arrancadas por la violencia del agua. En la plaza principal, la desesperación se adueñaba de los rostros. Familias enteras, envueltas en mantas empapadas, se apiñaban bajo los soportales de la iglesia, el último refugio que quedaba en pie. Algunos hombres, con los ojos enrojecidos de fatiga, intentaban organizar a los vecinos para salvar lo que aún podía salvarse. El puente se viene abajo, gritó de repente un muchacho, señalando con el brazo tembloroso. Todos giraron la vista hacia el río. El viejo puente de piedra, orgullo del pueblo, resistía con estoicismo la furia del agua. Pero su estructura, minada por la corriente incansable, comenzaba a ceder. Pequeñas grietas se extendían como venas en la piedra húmeda, y los cimientos, erosionados por el torrente, temblaban con cada embate del río. Un sacerdote rezaba en voz baja, su rosario enredado entre los dedos. Las mujeres se abrazaban a sus hijos, mientras los hombres apretaban los puños, conscientes de que poco podían hacer contra la voluntad de la naturaleza. El puente crujió. Un sonido profundo, gutural, reverberó en el aire como el lamento de un gigante herido. Y entonces, ante la mirada impotente del pueblo, un fragmento de la estructura se desplomó en las aguas embravecidas. Las rocas cayeron con estrépito, levantando una ola de fango y espuma que salpicó las orillas. Un segundo después, otra sección cedió, arrastrando consigo los barandales de hierro. Los gritos se alzaron en la noche. «Core. Se va a venir abajo». Los pocos valientes que aún se mantenían sobre el puente huyeron a toda prisa, sorteando las piedras sueltas y las tablas que crujían bajo sus pies. Apenas habían logrado alcanzar la seguridad de la plaza cuando un estruendo final partió la noche en dos. El puente desapareció. El río, implacable, había ganado la batalla. Durante un instante, el pueblo entero pareció contener la respiración. Luego, un murmullo de terror se extendió entre los presentes. Sin el puente, Padrón quedaba dividido. La parte baja del pueblo, la más afectada por la inundación, quedaba ahora aislada, abandonada a su suerte. Las campanas de la iglesia tañeron de nuevo, esta vez con urgencia. Era un llamado a la acción, un último intento de reunir fuerzas ante la adversidad. Los jóvenes, guiados por la necesidad de ayudar, comenzaron a formar cadenas humanas para rescatar a los atrapados. Con sogas, improvisaron pasarelas entre los tejados, mientras los barqueros que aún conservaban sus embarcaciones luchaban contra la corriente para sacar a quienes permanecían en las casas inundadas. Las horas pasaron en una vorágine de angustia y esfuerzo. Cada vida salvada era un milagro, cada niño sacado del agua, una victoria. Pero también hubo pérdidas. Cuando el amanecer tiñó el cielo de un gris melancólico, el río aún no se había retirado. Pero el pueblo, aunque herido, aún permanecía en pie. Padrón no se rendiría. Capítulo 4. Las ruinas del día siguiente. El amanecer trajo consigo una luz pálida y espectral que se filtraba entre las nubes bajas, apenas iluminando el escenario de desolación que había dejado la tormenta. La lluvia se había calmado, pero su rastro seguía presente en cada rincón de Padrón, impregnando el aire con el olor acre del lodo revuelto, de la madera podrida y de la piedra húmeda. Las calles eran un laberinto de escombros y restos de lo que antes había sido un pueblo vibrante. Trozos de tejados flotaban en el agua estancada, puertas arrancadas de cuajo se balanceaban al vaivén de la corriente residual, y aquí y allá, los muebles destrozados contaban la historia muda de hogares que ya no existían. Los vecinos emergían de sus refugios con rostros demacrados, los ojos hundidos en un cansancio que iba más allá de la falta de sueño.
Las madres estrechaban a sus hijos contra el pecho, algunos aún temblando de frío, envueltos en mantas húmedas. Los ancianos se apoyaban en bastones improvisados, con la mirada perdida en el horizonte, en busca de respuestas que nadie podía ofrecer. El lugar donde alguna vez estuvo el puente era ahora un vacío imponente, un abismo de aguas revueltas que separaba al pueblo en dos. El río, aún crecido, arrastraba en su corriente los restos de su propia victoria. Un madero flotaba a la deriva, como un náufrago sin esperanza. En la plaza, un grupo de hombres intentaba organizar las primeras labores de rescate. Con las ropas aún empapadas y el lodo hasta las rodillas, se pasaban cubos de agua como si intentaran vaciar un mar con sus propias manos. Algunos removían los escombros con palas y azadas, otros improvisaban caminos de tablones para poder cruzar las calles anegadas sin hundirse en el barro. El párroco, con su sotana manchada de fango, repartía palabras de consuelo mientras ayudaba a cargar sacos de provisiones rescatadas. Su voz serena era un ancla en medio de la desesperación. Dios nos ha puesto a prueba, pero aún estamos aquí, decía, posando una mano firme sobre el hombro de un joven que sollozaba en silencio. Mientras haya vida, habrá esperanza. Pero la esperanza era un concepto frágil en esos momentos. En la casa de los Souto, una familia intentaba encontrar a su hijo menor, que había desaparecido cuando el agua invadió la vivienda. La madre, con la piel amoratada por el frío y los labios partidos, recorría la orilla del río con el rostro desencajado, llamando su nombre una y otra vez. Manuel. Manuel, hijo, responde. El eco de su voz se perdía en el murmullo incesante del agua. Un grupo de pescadores, armados con redes y garfios, había comenzado a buscar entre los restos acumulados contra las rocas. Lo hacían en silencio, con el temor contenido en la mirada. Sabían que la esperanza era un hilo delgado y que, muchas veces, el río no devolvía lo que tomaba. Mientras tanto, en la parte alta del pueblo, algunos supervivientes trataban de hacer un recuento de los daños. El mercado estaba destruido, las tiendas de los comerciantes reducidas a ruinas. Los campos de cultivo cercanos al río se habían convertido en un lodazal inservible, y el ganado que no había sido arrastrado por la corriente se encontraba débil, enlodado, apenas con fuerzas para mantenerse en pie. Nos llevará años recuperarnos de esto, murmuró un anciano, apoyado en una vara de fresno. Si es que alguna vez lo hacemos. Las palabras flotaron en el aire, tan pesadas como el lodo que cubría las calles. Pero en medio de la devastación, también se encendían pequeñas llamas de resistencia. Un grupo de jóvenes comenzaba a reunir materiales para levantar un puente provisional con troncos y tablas. Unos cuantos marineros, acostumbrados a las travesías más difíciles, ofrecían sus barcas para transportar a los aislados al otro lado del río. Y en la iglesia, convertida en refugio improvisado, las mujeres cocinaban con lo poco que había quedado en pie, asegurándose de que nadie pasara hambre. Cuando el sol comenzó a abrirse paso entre las nubes, los primeros signos de reconstrucción ya estaban en marcha. La herida de Padrón seguía abierta, pero su gente no se rendiría sin luchar. Y así, entre el dolor y la determinación, el pueblo se preparaba para enfrentar el día siguiente. Capítulo 5. El eco de los desaparecidos. El sol apenas había logrado alzarse sobre el horizonte cuando los primeros lamentos se mezclaron con el murmullo de las aguas aún crecidas. La luz revelaba la verdadera magnitud de la tragedia: cuerpos de árboles arrancados de raíz, escombros de casas desmoronadas y un pueblo que, aunque de pie, seguía sangrando por dentro. Pero lo más doloroso no eran los objetos perdidos ni las estructuras caídas, sino las personas que aún no aparecían. El río, voraz e implacable, había reclamado vidas, y sus habitantes lo sabían. Los hombres con rostros curtidos por la angustia recorrían la orilla con la vista fija en la corriente, esperando encontrar algún rastro de los desaparecidos. Las mujeres se aferraban a la ropa de sus hijos, como si temieran que un simple descuido los arrancara de sus brazos. Los nombres de los ausentes eran pronunciados con la misma devoción con la que se rezaba en la iglesia. Manuel, el niño de la familia Souto, seguía sin dar señales de vida. María, la costurera que vivía junto al mercado, no había sido vista desde la madrugada anterior. Un anciano, conocido por sus largos paseos matutinos, no había vuelto a casa cuando la tormenta arreciaba. Las primeras expediciones de búsqueda comenzaron con las redes de los pescadores y las manos rudas de los jornaleros que se negaban a rendirse. Con palos, ganchos y cuerdas,
Intentaban abrirse camino entre la maraña de ramas y barro acumulado en la ribera. «Aquí hay algo», gritó uno de los jóvenes, con el rostro empapado en sudor y lodo. Todos corrieron hacia él. Entre las raíces de un árbol caído, atrapado como si la tierra se negara a soltarlo, estaba el cuerpo de un hombre mayor. Su chaqueta, rasgada y cubierta de fango, apenas permitía reconocerlo. Alguien murmuró su nombre con un nudo en la garganta. El párroco, que había estado presente en la búsqueda, se arrodilló junto al cadáver y trazó una cruz en su frente con la mano temblorosa. «Que Dios lo acoja en su seno», dijo en voz baja, mientras los demás cerraban los ojos en un silencio denso, pesado. Pero no había tiempo para el duelo. Había más por encontrar. Los más jóvenes decidieron adentrarse en el bosque cercano, donde el agua había llegado con furia y arrastrado todo a su paso. La maleza estaba impregnada de humedad, y el barro les llegaba hasta las rodillas. Avanzaban con dificultad, apartando ramas y troncos caídos, con la esperanza de hallar alguna señal de vida. Fue entonces cuando escucharon un sonido. Ansiloso. Un quejido apenas perceptible entre el susurro del viento. «¿Escuchaste eso?», preguntó uno de ellos, deteniéndose de golpe. Los demás asintieron, y con el corazón latiendo con fuerza, corrieron hacia la dirección del ruido. Allí, entre los matorrales cubiertos de hojas mojadas, encontraron un pequeño bulto envuelto en barro y lágrimas. Era Manuel. El niño temblaba, con los labios morados y la ropa hecha jirones. Sus ojos, grandes y asustados, se iluminaron cuando vio a sus rescatadores. «Mamá», susurró con la voz rota. Uno de los hombres lo levantó con cuidado, como si fuera de cristal, y lo envolvió en su propio abrigo. «Estás a salvo, pequeño. Te llevaremos a casa». El regreso al pueblo fue un torbellino de emociones. Cuando la madre de Manuel lo vio, su grito de alivio partió el aire como un trueno. Corrió hacia su hijo y lo abrazó con la fuerza de quien ha estado al borde del abismo. Los demás observaban en silencio, con el pecho apretado, algunos limpiándose las lágrimas con disimulo. Entre tanta destrucción, encontrar a alguien con vida era un milagro. Pero no todos tuvieron la misma suerte. La búsqueda continuó hasta el anochecer, y aunque se recuperaron más cuerpos, María seguía sin aparecer. Su hermana, de rodillas en la iglesia, mantenía sus manos unidas en oración mientras las campanas repicaban con un eco melancólico. Padrón no olvidaría a los que se habían ido. Y en la noche, cuando la brisa fría recorría las calles aún húmedas, el pueblo entero entendió que la verdadera lucha no era solo reconstruir sus casas, sino aprender a vivir con las ausencias. Capítulo 6. La tierra que llora. El amanecer trajo consigo un cielo plomizo, cargado de una niebla espesa que se aferraba a los tejados y a los caminos embarrados de Padrón. La tragedia había dejado su huella en cada rincón, en las calles surcadas por las aguas, en las ventanas rotas por la furia del viento, en las almas de aquellos que aún esperaban noticias de sus seres queridos. El río, aunque en aparente calma, seguía susurrando su historia de devastación. Cada ola que rompía contra la orilla traía consigo fragmentos del ayer, una muñeca con los ojos abiertos al vacío, un sombrero sin dueño, una tabla de madera con restos de pintura azul. Recuerdos de una vida que ya no volvería a ser la misma. Los campesinos, con la ropa aún empapada por la humedad de la tormenta, se reunieron en la plaza para decidir qué hacer. La reconstrucción no podía esperar, pero tampoco podían ignorar el dolor que latía en el aire como una herida abierta. «La tierra llora con nosotros», susurró una anciana, mientras sus manos temblaban sobre el rosario. El cura de la parroquia, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, decidió convocar a todo el pueblo para una misa en memoria de los desaparecidos. «No solo necesitamos reconstruir nuestras casas», dijo, «sino también nuestros corazones». La iglesia se llenó de sombras silenciosas. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto, como si el eco de las palabras pudiera despertar la tormenta dormida en el horizonte. Las velas ardían con un resplandor trémulo, reflejando en las paredes los rostros marcados por la pérdida. La voz del sacerdote se elevó en la penumbra. «Señor, en tus manos encomendamos a nuestros hermanos que el río nos arrebató. Concede paz a sus almas y consuelo a quienes aquí quedamos». Las mujeres sollozaban en silencio. Los hombres apretaban los puños. Los niños miraban a su alrededor con los ojos grandes de la incomprensión. Pero la vida, implacable, exigía seguir adelante. Al día siguiente,
Los hombres se armaron con palas y comenzaron a remover el lodo que cubría las calles. Cada brazada era un desafío contra el desaliento, una rebelión contra la desolación. Las mujeres, con el rostro endurecido por la tragedia, intentaban rescatar lo poco que quedaba en sus hogares. Una silla rota, una imagen de la Virgen cubierta de barro, un saco de harina que aún podía ser útil. Los niños, en cambio, observaban. Su inocencia aún no comprendía del todo lo que había ocurrido, pero sus corazones sentían la pesadez de la tristeza que flotaba en el aire. Uno de ellos, un pequeño de cabellos enmarañados y mejillas sucias de barro, caminaba por las calles con una caña de pescar improvisada. «¿Qué haces, niño?», le preguntó un anciano. El pequeño señaló el río con la barbilla. «Busco lo que el agua se llevó». El anciano suspiró y miró al horizonte, donde las nubes aún amenazaban con su presencia gris. «Tal vez algunas cosas no regresen nunca, rapaz, pero siempre hay algo que podemos recuperar». El niño frunció el ceño, sin comprender del todo las palabras del anciano, pero sintió que había verdad en ellas. Las campanas de la iglesia repicaron al mediodía. Era el sonido de la resistencia, del pueblo que se negaba a ser vencido. Y así, entre lágrimas y esfuerzo, entre lodo y plegarias, Padrón comenzó a levantarse de entre sus propias ruinas. Capítulo 7. Las sombras del agua. El pueblo de Padrón despertaba cada día con la sensación de habitar un mundo que ya no le pertenecía. El aire aún olía a fango húmedo, y el eco del desastre se filtraba en cada grieta de las casas, en cada mirada furtiva, en cada oración musitada con labios temblorosos. Pero más que la devastación visible, lo que realmente carcomía el espíritu de sus habitantes era el silencio. Un silencio denso, pesado, que se extendía por las calles como una niebla maldita. Antes de la tormenta, la vida era bulliciosa. El canto de las mujeres en los lavaderos, el trote de los caballos por los caminos, las discusiones acaloradas en la plaza. Ahora, solo quedaban murmullos y susurros, como si la misma voz del pueblo hubiera sido arrastrada por la corriente. Los que habían sobrevivido lo hacían con la angustia de quienes aún esperaban. No se había hallado a todos los desaparecidos, y cada jornada de búsqueda traía consigo la esperanza y el horror de lo que el río podía devolver. El primer hallazgo del día llegó al alba. Un grupo de pescadores que revisaban sus redes en la orilla tropezó con algo más pesado que un simple tronco. Lo sacaron con esfuerzo y retrocedieron con el rostro desencajado. Era el cuerpo de un joven atrapado en las algas, su piel pálida y sus ropas desgarradas por la corriente. «Dios nos ampare», susurró uno de ellos, persignándose. El agua no perdonaba. Lo llevaron a la iglesia, donde la luz de los cirios temblaba sobre la piedra fría del altar. Pronto llegaron los familiares, con gritos ahogados y lágrimas que se deslizaban sin control. Pero no era solo la pena lo que se percibía en sus ojos. Había algo más, algo oscuro y primitivo, un miedo latente, un terror que nacía de lo inexplicable. Porque aquel no era un simple ahogado. Su expresión, aún en la muerte, parecía marcada por el espanto. Sus manos estaban crispadas, como si hubieran intentado aferrarse a algo en sus últimos instantes. Su boca, entreabierta, parecía a punto de pronunciar una última palabra que nunca llegó a ser dicha. «No fue solo el agua», murmuró una anciana al verlo. Las miradas se cruzaron en la penumbra de la iglesia. No fue solo el agua. Las sombras del desastre eran más profundas de lo que cualquiera se atrevía a admitir. Los susurros en la niebla. Esa noche, cuando la brisa de marzo trajo consigo un leve respiro del frío, algunos hombres decidieron patrullar la ribera del río. Querían prevenir más desgracias, asegurarse de que ningún otro cuerpo quedara atrapado en el lodo. Pero, sobre todo, querían enfrentar sus propios miedos. «Algo no está bien aquí», dijo uno de ellos, envuelto en su capa raída. El resto asintió. Lo sentían en la piel, en la médula de los huesos. El río, aunque manso en apariencia, no se comportaba como debía. Sus aguas susurraban, murmuraban con un sonido que no era el de la corriente normal. Había momentos en los que se creía escuchar algo más, palabras incomprensibles, lamentos ahogados, sollozos mezclados con el roce de las hojas en la superficie. Uno de los hombres, el más viejo del grupo, se detuvo en seco. «Callaos», ordenó con un hilo de voz. Todos se quedaron inmóviles. Y entonces lo oyeron. Un sonido tenue, un chapoteo suave en la orilla. Como si alguien estuviera allí, de pie en el agua, observándolos.
Los faroles apenas iluminaban el manto oscuro del río, pero cuando la neblina se abrió un poco, lo vieron. A lo lejos, en una parte poco profunda del cauce, se alzaba una figura. Estaba quieta, demasiado quieta. No se distinguían bien sus rasgos, pero era inconfundible la silueta de alguien de pie en el agua. ¿Quién está ahí?, gritó uno de los hombres. La figura no respondió. El más joven de la patrulla, armado con un palo largo, avanzó un par de pasos hacia la orilla. Dije: ¿quién está ahí? Nada. Solo el sonido del agua moviéndose con suavidad. Pero entonces, de repente, la figura pareció desvanecerse. No se sumergió ni se alejó, simplemente dejó de estar allí. El grupo retrocedió al unísono, con la piel erizada y el aliento contenido. Nadie dijo nada, pero todos entendieron que lo que habían visto no era algo normal. No era solo la tragedia la que había quedado atrapada en el río. Había algo más en las aguas. Algo que observaba. Algo que susurraba. Esa noche, los patrulleros regresaron al pueblo sin atreverse a pronunciar palabra. Y aunque intentaron dormir, el sonido del agua siguió resonando en sus oídos, arrastrando consigo el eco de los desaparecidos. Capítulo 8. El llanto del río. Las noches en Padrón habían cambiado desde la gran inundación. Ya no eran serenas ni acogedoras, sino densas y cargadas de un extraño peso que oprimía los corazones de sus habitantes. No importaba cuánto se intentara encender la vida de nuevo en las casas o en la plaza, pues el río, con su presencia imponente y sigilosa, parecía murmurar su propia historia en la penumbra. Las campanas de la iglesia tocaban con un eco apagado, como si el bronce mismo se hubiera contagiado del dolor de la villa. Las calles, aún marcadas por el lodo reseco, parecían un laberinto de cicatrices donde la memoria del desastre se aferraba con uñas invisibles. Las mujeres, con pañuelos anudados bajo la barbilla y ojos hundidos por la fatiga, barrían las puertas de sus casas como si con ello pudieran borrar la desgracia. Los niños, que antes correteaban libremente, ahora se quedaban más cerca de sus madres, mirándolo todo con una seriedad inusual para su corta edad. Y los hombres, aquellos que se resistían a hablar de lo que vieron en la ribera del río, hacían su trabajo con una tensión que solo se percibía en el temblor de sus manos o en la frecuencia con la que se persignaban sin motivo aparente. Pero lo más extraño no era el silencio de los vivos. Era el llanto del río. Voces que nadie llamó. La primera en escucharlo fue doña Elvira, una viuda anciana que vivía sola en una casa de piedra cerca de la ribera. Se despertó en mitad de la noche con el sonido de lo que creyó que eran niños llorando. Confundida y aún aturdida por el sueño, se levantó de su lecho y, con pasos torpes, se asomó a la ventana. La luna, pálida y difusa entre las nubes, iluminaba tenuemente la corriente del río, que se deslizaba manso bajo la bruma nocturna. Pero el llanto seguía allí. No era un solo sollozo, sino muchos. Un lamento múltiple, intermitente, a veces agudo y a veces ronco, que parecía surgir de entre las aguas mismas. La anciana se persignó con manos temblorosas. «Dios nos proteja», susurró. La noche siguiente, el sonido volvió. Y la siguiente también. Pronto, otros en el pueblo comenzaron a oírlo. Primero fueron los que vivían más cerca del río, pero con los días, hasta aquellos en las casas más alejadas despertaban con el eco del llanto flotando en la madrugada. Los perros aullaban sin razón aparente. Los caballos se negaban a beber del río. Hasta las aves, que solían dormitar en las copas de los árboles, se alejaban de la ribera con un revuelo inquieto cada atardecer. Los hombres más valientes decidieron quedarse despiertos hasta tarde, ocultos tras los muros y las esquinas de las casas, tratando de descubrir quién era el causante de aquellos lamentos. Pero no había nadie. Solo el río, que seguía fluyendo indiferente, como si no supiera que algo en su interior había cambiado. Las leyendas del pasado. Los ancianos del pueblo comenzaron a recordar historias que durante años habían sido susurradas de generación en generación. Relatos de tiempos antiguos, cuando el río, generoso en sus crecidas, también cobraba su tributo con vidas humanas. «No es la primera vez que esto ocurre», dijo un anciano en la plaza, rodeado por un grupo de vecinos con el rostro pálido de miedo. Las miradas se volvieron hacia él, expectantes. «Mi abuela contaba que hace muchos años, cuando una riada se llevó media aldea, también se escucharon lamentos en la noche. Decían que eran las almas de los que murieron en el agua y que el río los retenía, impidiéndoles encontrar la paz.
Hubo murmullos de inquietud. ¿Y cuándo dejaron de escucharse?, preguntó un joven con voz tensa. El anciano alzó la vista hacia el cielo, donde las nubes amenazaban con otra tormenta. Cuando el pueblo les dio descanso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si todos entendieran su significado sin necesidad de más explicaciones. La iglesia fue el punto de reunión aquella tarde. El párroco, con su sotana raída y los ojos hundidos por el insomnio, escuchó las preocupaciones del pueblo y asintió con gravedad. Si hay almas que aún deambulan por estas tierras, debemos ayudarlas a cruzar al otro lado. Y así, se organizó una gran ceremonia en la ribera. Velas fueron encendidas y colocadas en pequeñas barquitas de madera, que fueron dejadas en el agua para que la corriente se las llevara. Oraciones fueron recitadas con fervor, mientras los aldeanos, con lágrimas en los ojos, pronunciaban en voz alta los nombres de aquellos que el río había tomado. Las llamas flotaron sobre la superficie como estrellas arrancadas del cielo. Los rezos se prolongaron hasta la medianoche, y cuando la última vela se apagó en la distancia, el llanto cesó. Por primera vez en semanas, la noche fue solo noche. El río, por fin, guardaba silencio. Capítulo 9. El secreto de las aguas. El río había callado, pero en los corazones de los habitantes de Padrón quedaba una extraña sensación de vacío. La paz que todos habían ansiado no traía consuelo, sino una incertidumbre aún mayor. Porque aunque el llanto había cesado, el agua seguía allí, imperturbable, como un ojo abierto en la tierra que todo lo observaba. Doña Elvira, la anciana que había sido la primera en oír los lamentos, no encontró descanso en el silencio. Algo en su pecho le decía que el río aún tenía secretos que no había revelado. Una madrugada, incapaz de soportar la inquietud, se cubrió con su mantón y salió de su casa. La bruma flotaba sobre la corriente, densa y pálida como el aliento de un espectro. Caminó despacio, sintiendo cada piedra bajo sus pies cansados, y se detuvo al borde del agua. El reflejo de la luna temblaba en la superficie como un cristal a punto de romperse. Y entonces lo vio. Una figura emergía de la neblina, de pie sobre el agua. Era una mujer. Su cabello oscuro flotaba en torno a su rostro, como si aún estuviera sumergida en lo profundo. Sus ropas, empapadas, goteaban con lentitud, y en su expresión había una tristeza tan honda que traspasaba la piel, los huesos, el alma misma. Doña Elvira sintió que el aire se le atascaba en el pecho. «¿Quién eres?», susurró con un hilo de voz. La mujer la miró. Sus ojos eran pozos sin fondo, dos espejos de la noche. «He esperado mucho tiempo», dijo la aparición, su voz resonando como el eco de un sueño olvidado. «El río guarda lo que el mundo quiere olvidar». Doña Elvira tembló. «¿Qué es lo que debemos recordar?». La figura alzó una mano, señalando la corriente. «Bajo estas aguas yace la verdad». Y con esas palabras, desapareció. El pasado enterrado. A la mañana siguiente, la anciana reunió a los vecinos y les contó lo que había visto. Muchos la miraron con incredulidad, pero en los ojos de los más viejos hubo un destello de reconocimiento. No era la primera vez que alguien hablaba de la mujer del río. «Cuando era niño», dijo el herrero, con la mirada perdida en los años de su juventud, «mi abuela me contaba que, hace generaciones, una joven desapareció en una noche de tormenta. Dijeron que fue la crecida del río la que se la llevó, pero algunos murmuraban que no fue el agua, sino las manos de los hombres». Los aldeanos se miraron entre sí. «¿Qué ocurrió con ella?», preguntó alguien. El herrero bajó la voz, como si temiera despertar los ecos del pasado. Nunca encontraron su cuerpo. Un escalofrío recorrió la multitud. La historia olvidada comenzaba a emerger de las aguas del tiempo. Y la verdad, como el río mismo, siempre encontraba la manera de salir a la superficie. Capítulo 10. Las sombras del pasado. El rumor de la historia se extendió por todo Padrón como un incendio avivado por el viento. La joven desaparecida, la mujer del río, la verdad sumergida. Cada palabra pesaba como una piedra en la conciencia del pueblo. Y aunque muchos intentaban apartar la mirada, otros no podían evitar sentir que la sombra de aquel pasado no resuelto aún se cernía sobre ellos. Doña Elvira, inquieta y resuelta, sabía que debía hacer algo. Sus noches eran ahora más largas que nunca, pobladas de pensamientos que la arrastraban al borde del insomnio. La visión de la mujer en el río no se desvanecía de su mente, como si la imagen se hubiera grabado en sus propios huesos.
Así que una mañana, con el sol aún tímido en el horizonte, decidió acudir a la iglesia. El párroco, un hombre de rostro curtido por los años y la devoción, la recibió con una mirada llena de interrogantes. «Padre, he visto algo que el río nos está tratando de decir», comenzó la anciana, su voz apenas un susurro. El sacerdote, acostumbrado a escuchar las penas de su pueblo, entrelazó sus dedos sobre el viejo escritorio de madera y la miró con seriedad. «Cuénteme, hija». Doña Elvira relató su encuentro con la aparición, sus palabras y la advertencia que parecía esconderse en ellas. El párroco no la interrumpió ni una sola vez, pero a medida que la historia avanzaba, su semblante se volvía más pálido. «Yo también he escuchado de esa historia», admitió al final, tras un pesado silencio. «Pero siempre creí que eran cuentos para asustar a los niños». La anciana negó con la cabeza. «No son cuentos, padre. Esa mujer sigue aquí, sigue esperando. Y si el pueblo no hace algo, su alma nunca encontrará la paz». El sacerdote suspiró y se levantó con lentitud. Se acercó a una estantería polvorienta y sacó un viejo libro de registros de la parroquia. Pasó sus dedos sobre las páginas amarillentas hasta detenerse en una de ellas. «Aquí está», murmuró. Año de 1782. Nombre: Inés Sotelo. Doña Elvira sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué dice sobre ella?». El párroco frunció el ceño mientras leía en voz baja. «Desaparecida en una noche de tormenta. Declarada muerta al no encontrarse su cuerpo. Pero, aquí hay algo extraño». «¿Qué cosa?». El sacerdote señaló una línea en la página. «No hay registro de que haya habido una ceremonia de entierro. Ninguna misa, ninguna oración oficial. Es como si la hubieran borrado de la historia». Dona Elvira Trego Saliva. «Eso significa que nunca le dieron descanso». El sacerdote asintió con gravedad. «Tal vez sea por eso que sigue aquí». El secreto enterrado. La noticia se propagó rápido. En las tabernas, en los mercados, en las esquinas de las calles, el nombre de Inés Sotelo revivió como un susurro temeroso. Nadie recordaba haber oído su historia con detalles, pero en los ojos de los ancianos del pueblo se adivinaba que, en algún rincón de su memoria, algo despertaba. Fue entonces cuando llegó al pueblo un hombre que no había sido visto en años, don Sebastián, el nieto del antiguo alcalde. Se decía que en su familia se guardaban los secretos de Padrón, que su linaje había estado siempre ligado a las decisiones que moldeaban la historia de la villa. El anciano llegó montado en un carruaje, su figura envuelta en un manto negro, con la mirada afilada por la sabiduría y la desconfianza. Cuando se enteró de lo que se decía en el pueblo, pidió hablar con el párroco y con doña Elvira. «Hay algo que ustedes deben saber», dijo con voz grave, mientras se acomodaba en una silla de la iglesia. Inés Sotelo no desapareció en la tormenta. Doña Elvira y el sacerdote se inclinaron hacia adelante, expectantes. «Mi abuelo solía contar esta historia en sus últimos años, cuando el peso de los secretos ya no le permitía dormir», continuó don Sebastián. «Inés Sotelo estaba enamorada de un hombre con el que no podía casarse. Un hombre poderoso, alguien cuya unión con ella habría sido imposible en aquella época». El párroco frunció el ceño. Unnoble. Don Sebastián asintió lentamente. «Pero ella quedó embarazada. Y en aquel tiempo, aquello era una condena para una mujer sin marido. Se dice que cuando la noticia llegó a los oídos de los más influyentes del pueblo, se tomó una decisión cruel». Doña Elvira sintió que el aire le faltaba. «¿Qué le hicieron?». El anciano cerró los ojos por un momento, como si la respuesta le pesara en la lengua. «La arrojaron al río». El silencio se hizo tan denso que parecía llenar cada rincón de la iglesia. «Dijeron que fue la tormenta», susurró el sacerdote. «Sí», asintió don Sebastián. «Porque era más fácil culpar a la naturaleza que admitir la verdad». Doña Elvira apretó los puños sobre su regazo. «Ahora entiendo por qué sigue aquí. Porque su alma no descansa. No solo murió en el río, fue traicionada por su propio pueblo». El párroco se levantó con determinación. «Tenemos que hacer algo. El rito de la redención». Esa noche, el pueblo entero se reunió en la ribera del río. Llevaban antorchas, velas, rezos en los labios y un peso en la conciencia que generaciones de silencio no habían podido borrar. El párroco, con su sotana ondeando con la brisa nocturna,
dirigió la ceremonia. Inés Soutelo, dijo en voz alta, el pueblo de Padrón te pide perdón. Las llamas parpadearon en la oscuridad. Que la luz de estas velas ilumine el camino que debiste recorrer hace siglos, continuó. Que el río que te arrebató la vida te devuelva ahora la paz. Uno a uno, los habitantes se acercaron al agua y dejaron caer flores blancas en la corriente. Los pétalos flotaron en la superficie, deslizándose suavemente río abajo. Entonces, en el reflejo de la luna, algunos creyeron ver una sombra que se desvanecía. Y el río, por primera vez en mucho tiempo, pareció respirar en calma. Capítulo 11. El susurro de las aguas. El río seguía su curso con la misma cadencia inmutable de los siglos, pero algo en él había cambiado. Ya no parecía arrastrar el eco de un llanto ahogado, ni susurrar en la noche nombres olvidados. La brisa, al pasar sobre sus aguas, ya no parecía traer consigo los lamentos de un alma errante. Sin embargo, aunque el pueblo creyó haber cumplido su deuda con el pasado, la verdad es que las sombras de la historia rara vez desaparecen con un solo gesto. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol revelaron un hecho inquietante. Sobre la superficie del río flotaban restos de madera carcomida, pedazos de antiguas barcazas y objetos que parecían haber sido arrancados del fondo. Algunos aldeanos, al ver aquello, sintieron que un escalofrío recorría sus espaldas. ¿Qué significaba aquello? ¿Era una señal de que el espíritu de Inés había encontrado paz o una advertencia de que aún quedaban secretos sumergidos en la corriente? Entre los primeros en notar aquel fenómeno estaba Jacinto, un pescador de rostro curtido por el sol y la sal. Acostumbrado a los caprichos del río, sabía que aquello no era normal. Se acercó a la orilla y recogió uno de los objetos que flotaban en el agua, una pequeña cruz de plata ennegrecida por el tiempo. La sostuvo entre sus dedos y al limpiarla con la manga de su camisa, pudo distinguir en ella una inscripción desgastada por los años. Siempre tuya, Inés. Jacinto sintió que la sangre se le helaba. Apretó los labios y corrió hacia el pueblo, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. El eco de una promesa. El hallazgo de la cruz desató un torbellino de especulaciones entre los habitantes. Algunos decían que era un último vestigio del amor prohibido de Inés, otros aseguraban que se trataba de un objeto arrojado al río en algún ritual olvidado. Pero lo que más preocupaba a los más ancianos del pueblo era la posibilidad de que el espíritu de la joven aún no hubiera encontrado la paz. Doña Elvira, quien había sido testigo del ritual de la noche anterior, sintió que la inquietud volvía a instalarse en su pecho. Se dirigió a la iglesia y, sin dudarlo, golpeó la puerta con la fuerza de su determinación. El párroco la recibió con la misma expresión grave con la que había asistido a la ceremonia la noche anterior. «Padre, ¿es posible que aún no hayamos hecho lo suficiente?» El sacerdote suspiró y tomó asiento en una de las viejas bancas de madera. El alma de Inés ha sido invocada, pero eso no significa que su historia haya terminado. Tal vez hemos despertado más de lo que imaginamos. Doña Elvira frunció el ceño. ¿Qué más podemos hacer? El párroco pasó las manos por las páginas de su antiguo libro de registros, aquel en el que había encontrado el nombre de Inés Soutelo. Sin embargo, esta vez su mirada se detuvo en una página que antes no había notado. «Aquí hay algo extraño», murmuró. El acta de defunción de Inés nunca fue registrada oficialmente, pero hay otro nombre. Doña Elvira se inclinó sobre el libro. ¿Otro nombre? El sacerdote asintió con el ceño fruncido. Marcos de Ponte. La anciana sintió que la piel se le erizaba. ¿Quién era él? El párroco cerró el libro con suavidad, como si temiera despertar algo alzando demasiado la voz. Fue el hijo de uno de los nobles más influyentes de la región, y se decía que había tenido un romance prohibido con una joven que nunca fue mencionada por su nombre en los registros oficiales. Dona Elvira Trego Saliva. Inés. El párroco asintió. Si lo que sospechamos es cierto, entonces Marcos pudo haber sido el padre del hijo que Inés esperaba. Y si es así, su historia está aún más entrelazada con la tragedia de lo que creíamos. Los secretos enterrados. Impulsada por la necesidad de conocer la verdad, doña Elvira no tardó en encontrar a alguien que pudiera arrojar más luz sobre aquel asunto. Don Sebastián, el anciano descendiente de la familia Aponte, aceptó recibirla en su casa, un caserón de piedra que parecía tan antiguo como el pueblo mismo. «Me temía que esto no terminaría con una simple ceremonia», dijo el viejo, mientras servía 2 copas de vino.
La historia de Inés y Marcos es más oscura de lo que imagina. Doña Elvira lo miró con atención. Dígamelo todo. El anciano suspiró y se recostó en su silla. Cuando el escándalo salió a la luz, la familia de Marcos intentó silenciarlo todo. Sabían que si alguien descubría la relación entre su hijo y una mujer sin linaje noble, su reputación quedaría arruinada. Así que tomaron una decisión brutal. La anciana se estremeció. No solo se deshicieron de Inés, sino también de él, ¿verdad? El anciano asintió lentamente. Marcos desapareció la misma noche que ella. Oficialmente, se dijo que había partido al extranjero, pero quienes conocían la verdad sabían que nunca había salido del pueblo. Doña Elvira sintió que un escalofrío recorría su espalda. Entonces, si los restos de Inés nunca fueron encontrados, tampoco los de Marcos. El anciano la miró con gravedad. Exacto. El Lanto de Terra. Aquella revelación sacudió al pueblo como un trueno en plena noche. Si los cuerpos de Inés y Marcos nunca habían sido enterrados con dignidad, si sus almas habían sido arrancadas de la historia sin un adiós, entonces aún había cuentas por saldar. Siguiendo las pistas del antiguo relato, un grupo de aldeanos se dirigió a los terrenos olvidados de la familia Aponte, donde, según los rumores, la tragedia había alcanzado su punto culminante. Escarbaron en la tierra húmeda, apartando raíces, piedras y hojas secas, hasta que finalmente encontraron lo que habían temido, los restos de 2 cuerpos abrazados por el tiempo, ocultos bajo un suelo que nunca había querido olvidar. El hallazgo fue recibido con un silencio abrumador. Nadie podía negar la verdad que tenía ante los ojos. Marcos e Inés habían sido condenados por el amor y traicionados por el miedo de aquellos que preferían preservar su honor antes que reconocer el derecho de 2 almas a estar juntas. Esa noche, el pueblo entero se reunió una vez más, no a la orilla del río, sino en el antiguo cementerio. Bajo la luz de la luna, entre susurros de arrepentimiento y lágrimas silenciosas, los cuerpos de los amantes fueron finalmente sepultados juntos, en la misma tierra que les había negado la paz por tanto tiempo. Cuando la última palada de tierra cayó sobre la tumba, una brisa suave recorrió el pueblo. Y algunos aseguraron que, en la lejanía, se escuchó un suspiro de alivio. El río, testigo eterno de la historia de Padrón, continuó su curso. Pero esa noche, sus aguas parecieron brillar de una manera diferente. Como si, por fin, después de siglos de silencio, hubieran aprendido a cantar una nueva canción. Capítulo 12. El juicio del agua. El amanecer llegó con una bruma densa, un velo de misterio que cubría las calles empedradas de Padrón como si el pueblo entero despertara dentro de un sueño. La noche anterior, los cuerpos de Inés y Marcos habían sido enterrados en una ceremonia solemne, pero el aire seguía cargado de preguntas sin respuesta. Doña Elvira, aún con el peso de la revelación en el alma, recorrió la plaza en dirección a la iglesia. Cada paso que daba resonaba en el silencio matinal, como si los adoquines recordaran el eco de antiguas confesiones. Sabía que, aunque los cuerpos habían sido hallados y sepultados con dignidad, la historia aún no había terminado. El padre Anselmo la recibió con la misma mirada fatigada de las últimas jornadas. En sus ojos brillaba la certeza de que la sombra de la tragedia aún se cernía sobre el pueblo. Padre, ¿por qué siento que todavía hay algo que no se ha dicho? El sacerdote entrelazó los dedos sobre el viejo escritorio de madera y suspiró. Porque la verdad rara vez se entrega completa, doña Elvira. A veces nos llega en fragmentos, como piezas de un espejo roto. La anciana tomó asiento frente a él. Hemos hallado a Inés y a Marcos. Les dimos descanso. ¿No es suficiente? El párroco negó con la cabeza. Ellos fueron víctimas de un destino cruel, pero la mano que selló su destino sigue sin nombre. Doña Elvira sintió un escalofrío. ¿Cree que todavía debemos buscar justicia? No la nuestra. La del agua. El secreto en el altar. Las palabras del párroco resonaron en la mente de doña Elvira durante todo el día. Mientras el sol avanzaba sobre el cielo grisáceo, se preguntó qué más podría quedar oculto tras los muros de la historia. Fue entonces cuando recordó algo: el altar de la iglesia. Aquel altar, de piedra oscura y siglos de antigüedad, siempre había sido un símbolo de solemnidad y devoción. Pero en su infancia, cuando era apenas una niña, había escuchado a los ancianos susurrar historias sobre lo que yacía bajo él. Se decía que en tiempos de persecución, la iglesia había servido como refugio y que, bajo la estructura sagrada, había pasadizos secretos y habitaciones ocultas.
Esa misma noche, cuando el templo quedó vacío y el viento silbaba entre los vitrales, doña Elvira y Jacinto, el pescador que había encontrado la cruz de Inés, se aventuraron a investigar. Con manos temblorosas, recorrieron las juntas del altar hasta que encontraron una pequeña hendidura en la piedra. Con un esfuerzo compartido, lograron mover la losa, y lo que hallaron debajo les cortó la respiración. Allí, oculto por siglos de polvo y silencio, había un viejo cofre de madera, reforzado con hierro corroído por el tiempo. Jacinto miró a doña Elvira con una mezcla de temor y emoción. Esto ha estado aquí por generaciones. La anciana asintió y, con un suspiro, abrió el cofre. Dentro, cuidadosamente preservados, descansaban varios documentos, cartas manuscritas y un pequeño relicario de oro con una inscripción borrosa. Al examinar los papeles, descubrieron lo impensable. Las cartas eran de Marcos, dirigidas a su padre. En ellas, el joven rogaba clemencia, suplicaba que le permitieran casarse con Inés, que dejaran de perseguirlos como si fueran criminales. Pero lo más impactante era la última misiva, escrita con una tinta más temblorosa, como si las manos del escritor hubieran estado manchadas de desesperación. Padre, le suplico que recapacite. La tormenta se acerca y la sangre que se derrame será su carga para siempre. Doña Elvira sintió que el papel temblaba en sus manos. Marcos sabía que iban a matarlos. Jacinto tomó el relicario y logró descifrar la inscripción con la luz de la vela. Pertenece a don Gaspar de Aponte. Ambos se miraron con horror. Gaspar de Aponte, el noble patriarca de la familia, no solo había ordenado la muerte de Inés. También había condenado a su propio hijo. El juicio del agua. El río, eterno testigo de la historia, parecía haber esperado pacientemente este momento. La verdad, sumergida en sus profundidades, ahora emergía con toda su furia. Cuando la noticia se esparció por el pueblo, los descendientes de la familia Aponte no pudieron hacer más que enfrentar la realidad. Nadie podía cambiar el pasado, pero sí reconocer los pecados de sus ancestros. En un acto simbólico de expiación, los documentos fueron llevados hasta la orilla del río y, uno a uno, arrojados al agua. Mientras los escritos flotaban antes de hundirse en la corriente, los aldeanos sintieron que algo en el aire cambiaba, como si el susurro del agua les agradeciera por haber restaurado un fragmento perdido de la historia. Y cuando la última hoja desapareció bajo las olas, un trueno resonó en la distancia. La tormenta que Marcos había temido finalmente llegaba. El agua que todo lo sabe. Esa noche, Padrón fue envuelto por una tempestad como no se había visto en décadas. Los relámpagos rasgaban el cielo, el río crecía con furia desbordada, y los aldeanos cerraban puertas y ventanas, temerosos de que la ira de la naturaleza arrastrara con ella las últimas sombras del pasado. Sin embargo, cuando la tormenta cesó, algo inesperado ocurrió. El nivel del agua había cambiado. Al amanecer, los pescadores notaron que la corriente había desplazado rocas y sedimentos, revelando algo que había estado oculto por años. Junto a la orilla, enredado en raíces y lodo, yacía un anillo de oro con un escudo grabado en él. El escudo de la familia Aponte. La prueba final de que el agua nunca olvida. Capítulo 13. La voz del río. La tormenta se disipó con la llegada del alba, pero su presencia aún flotaba sobre el pueblo de Padrón como una sombra inquietante. Las calles, empapadas por la furia del cielo, reflejaban el resplandor pálido de un sol tímido que intentaba abrirse paso entre los restos de las nubes. Sin embargo, no fue la lluvia ni el viento lo que mantuvo a los aldeanos despiertos aquella noche, sino el rumor de algo más profundo, un murmullo ancestral que parecía emerger desde las mismas entrañas del río Sar. Doña Elvira se levantó antes que nadie, con el presentimiento de que la tormenta no solo había limpiado los cielos, sino que también había removido algo enterrado en las aguas. Envuelta en su manto oscuro, caminó con paso firme hacia la orilla, donde Jacinto y otros pescadores ya se habían congregado alrededor del descubrimiento de la madrugada. Un anillo de oro con el escudo de los Aponte, atrapado entre las raíces de un viejo árbol caído. Los murmullos crecieron cuando Jacinto sostuvo el anillo en alto, dejando que la luz de la mañana revelara su antiguo brillo. «Esto no es solo una joya», dijo en voz baja. «Es el último testimonio de la historia que intentaron ocultar». Los ancianos del pueblo intercambiaron miradas inquietas. Nadie ignoraba la antigua leyenda de que el río guardaba los secretos de quienes lo habían desafiado, pero ahora parecía que, en lugar de ocultarlos, había decidido devolverlos a la superficie.
El silencio de los Aponte. La noticia del anillo se extendió rápidamente hasta la gran casa de piedra donde los descendientes de los Aponte aún residían. Aunque el linaje de la familia se había debilitado con el tiempo, su nombre aún despertaba respeto y recelo en la comunidad. La señora Matilde de Aponte, última heredera del apellido, recibió la noticia con un gesto impasible, pero quienes la conocían bien supieron notar la tensión que crispaba sus manos. «Son solo historias antiguas», dijo con voz seca. «No deberíamos dar crédito a supersticiones». Pero su hijo, Andrés, no compartía la misma frialdad. Desde niño, había escuchado los susurros sobre el destino de Inés y Marcos, sobre las decisiones crueles de su bisabuelo Gaspar y sobre la maldición que, según algunos, había caído sobre su linaje. Ahora, con el anillo como prueba tangible de un crimen largamente sepultado, sentía que no podía seguir ignorando la verdad. «Madre, no podemos seguir negándolo», dijo con firmeza. «Algo pasó aquella noche, y el río nos está obligando a enfrentarlo». Matilde lo miró con severidad, pero en el fondo de sus ojos oscuros había un brillo de incertidumbre. «Si destapas el pasado, Andrés, no podrás volver a enterrarlo». Pero el joven ya había tomado una decisión. El testimonio de las aguas. Esa misma tarde, Andrés se dirigió a la iglesia con el anillo en la mano. Allí lo esperaban doña Elvira, Jacinto y el padre Anselmo. En la penumbra del templo, la tensión era palpable, como si las paredes mismas contuvieran la respiración ante la inminente revelación. El padre Anselmo extendió la mano y tomó el anillo, observándolo con detenimiento. «Este escudo», murmuró, «ha estado desaparecido por más de un siglo». Andrés asintió. «Si el río lo devolvió ahora, significa que aún no hemos cerrado la herida». Jacinto, con la voz temblorosa, tomó la palabra. «Yo vi a mi abuelo arrojar algo al río cuando era niño. Nunca entendí qué era. Solo recuerdo que me dijo que algunas cosas es mejor dejarlas en el olvido. Pero el agua nunca olvida, ¿verdad, padre?» El sacerdote suspiró y asintió lentamente. No, Jacinto. «No olvida. Solo espera el momento justo para hablar». La revelación del río. Esa noche, guiados por un impulso que ninguno podía explicar, un grupo de aldeanos se reunió en la orilla del Sar. La luna, reflejada en la superficie, parecía un ojo que todo lo veía. Andrés, con el anillo en la mano, se arrodilló junto al agua y, tras un momento de duda, sumergió la joya en la corriente. Y entonces, algo sucedió. Las aguas, hasta entonces tranquilas, comenzaron a agitarse con una fuerza inesperada. Pequeñas ondas se expandieron desde el punto donde el anillo había tocado la superficie, como si el río respondiera a su presencia. Un viento frío recorrió la orilla y, por un instante, todos sintieron un escalofrío recorrerles la piel. Jacinto, con la mirada fija en el río, susurró: Nos está mostrando algo. De repente, una figura pareció tomar forma en la corriente. Era etérea, como un reflejo distorsionado por el agua, pero sus contornos eran inconfundibles. Una mujer de largos cabellos flotando con la corriente, con el rostro vuelto hacia el cielo y los brazos extendidos, como si aún suplicara justicia. Doña Elvira se cubrió la boca con las manos. Inés. La figura pareció mirar directamente a Andrés, y aunque no pronunció palabra, todos sintieron el mensaje en lo más profundo de su ser. La verdad había sido revelada, pero aún faltaba algo: el perdón. La promesa de Andrés. Arrodillado ante el río, Andrés sintió un peso indescriptible sobre su alma. Por primera vez en su vida, comprendió la magnitud del crimen cometido por su familia y supo que no bastaba con reconocerlo. «Te prometo», susurró, «que la historia no quedará en el olvido. Que tu nombre será recordado con honor, Inés. Que el amor que te arrebataron no será en vano». Las aguas se calmaron lentamente, y la figura desapareció entre las sombras del río. Pero todos supieron que el alma de Inés, después de más de un siglo, había encontrado paz. Esa noche, cuando la última vela se apagó en la iglesia y los aldeanos regresaron a sus hogares, Padrón sintió por primera vez en generaciones que la carga del pasado se aligeraba. Pero el río aún guardaba secretos. Capítulo 14. La maldición de los Aponte. El amanecer trajo consigo una brisa densa y húmeda, cargada de promesas y advertencias. El pueblo de Padrón despertó con la sensación de haber sido testigo de algo que iba más allá de su comprensión. La imagen de Inés, reflejada en las aguas del Sar, no solo había estremecido a quienes la vieron,
sino que había sembrado en sus corazones la certeza de que el pasado aún no estaba del todo en calma. Andrés no pudo dormir esa noche. En su mente, las palabras de su madre resonaban como una advertencia sombría. Si destapas el pasado, no podrás volver a enterrarlo. Y, sin embargo, lo había hecho. Había mirado directamente a los ojos de un fantasma del tiempo y ahora sentía que algo antiguo y poderoso, había despertado. Los Aponte siempre habían sido una familia rodeada de misterio, pero también de poder. Durante generaciones, su apellido había sido sinónimo de autoridad en Padrón, de riqueza y dominio. Sus tierras eran las más fértiles, sus casas las más imponentes, sus decisiones, inapelables. Sin embargo, tras la muerte de Gaspar de Aponte, bisabuelo de Andrés, la familia había comenzado un lento y silencioso declive. Las cosechas se volvían cada vez más escasas, los caballos se enfermaban sin motivo aparente, las paredes de la vieja casona crujían en las noches sin viento. Y ahora, con el regreso de Inés desde las profundidades del río, Andrés comenzaba a comprender lo que muchos en el pueblo ya sospechaban: los Aponte estaban malditos. Pero, ¿por qué? ¿Acaso la traición a Inés y Marcos había sido el origen de su ruina? ¿O era solo una parte de un pecado mayor? El secreto en las paredes. Decidido a encontrar respuestas, Andrés recorrió los pasillos de la casa ancestral con el corazón encogido. Las sombras de la madrugada parecían más densas en aquellos muros, como si la piedra misma conservara recuerdos que nadie debía escuchar. Al llegar a la biblioteca, encendió un candelabro y comenzó a revisar los viejos libros de la familia. Allí, entre documentos de propiedad y testamentos olvidados, encontró un pequeño cuaderno de cuero gastado. No tenía título en la portada, pero al abrirlo, un nombre resaltó entre las primeras líneas: Gaspar de Aponte. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquellas páginas, escritas con la caligrafía pulcra y afilada de su bisabuelo, parecían ser más que un simple diario. El destino de nuestra familia está escrito en sangre y agua. Leyó las primeras palabras y sintió como el peso del pasado caía sobre él con una fuerza sofocante. La noche en que Marcos fue asesinado y Inés desapareció en el río, creí que todo había terminado. Pero el río no olvida, y tampoco lo hacen los muertos. Desde aquella noche, los muros de esta casa crujen con lamentos que nadie más parece oír. Los espejos reflejan sombras que no me pertenecen. Y en mis sueños, veo sus rostros, pálidos y fríos, llamándome desde la corriente. Andrés tragó saliva y pasó las páginas con manos temblorosas. Su bisabuelo, el hombre al que todos recordaban como un líder implacable, había vivido atormentado hasta el final de sus días. Intent repair mi error. Fui al río, arrojé oro y plegarias a sus aguas, pero no bastó. No se puede comprar el perdón de los muertos. El joven sintió que el aire se volvía pesado en la biblioteca. Todo lo que alguna vez creyó sobre su familia se desmoronaba frente a sus ojos. La visita del desconocido. Justo cuando el alba comenzaba a teñir el cielo de tonos pálidos, un golpe en la puerta resonó en la casa. Andrés, aún con el cuaderno en las manos, bajó las escaleras con cautela. No esperaba visitas a esa hora, y un presentimiento oscuro se instaló en su pecho. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre alto, envuelto en una capa oscura. Su rostro estaba medio oculto bajo la capucha, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «Sabía que vendrías», dijo el extraño con voz grave. Los Aponte no pueden huir de su historia para siempre. Andrés sintió que la sangre se le helaba. «¿Quién es usted?», preguntó con un nudo en la garganta. El desconocido esbozó una sonrisa sombría. «Alguien que ha esperado demasiado tiempo para esto». Sin pedir permiso, entró en la casa y cerró la puerta tras de sí. La historia oculta. Frente al fuego titilante de la chimenea, el hombre se sentó con la calma de quien ha recorrido un largo camino y, por fin, ha llegado a su destino. Andrés, aún en shock, permaneció de pie, con el cuaderno de su bisabuelo apretado entre los dedos. «Debes saber quién eres realmente antes de continuar», dijo el desconocido. «Tu sangre no solo es la de los Aponte». Andrés frunció el ceño. «¿De qué habla?». El hombre lo miró con gravedad. «Eres descendiente de Marcos». El silencio en la habitación se volvió absoluto. «Eso es imposible», murmuró Andrés, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Lo es». El hombre sacó un viejo medallón y lo colocó sobre la mesa.
Esto perteneció a Marcos. Lo encontré en las ruinas de la antigua capilla donde solían reunirse en secreto. Inés estaba embarazada cuando desapareció. Sobrevivió el tiempo suficiente para dar a luz antes de que la tragedia la alcanzara. Su hijo, tu antepasado, fue criado en las sombras, oculto de los Aponte para evitar su destino. Pero la sangre no miente, y ahora el río quiere que la verdad sea dicha. Andrés sintió que el aire le faltaba. Durante toda su vida había llevado el apellido Aponte con orgullo, creyendo que su linaje estaba marcado por la grandeza. Ahora, comprendía que era algo más. Era el último eslabón de una historia de amor, traición y venganza que el río se había negado a olvidar. ¿Y qué debo hacer ahora?, susurró, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. El hombre se puso de pie y lo miró con intensidad. Tienes dos opciones: continuar el legado de los Aponte y fingir que esto nunca ocurrió, o enfrentar la verdad y romper la maldición de una vez por todas. Andrés miró el fuego de la chimenea, sintiendo que las llamas reflejaban la tormenta dentro de su alma. Sabía que no podía volver atrás. Llévame al lugar donde todo comenzó, dijo con voz firme. Es hora de escuchar lo que el río tiene que decir. El desconocido asintió. Prepárate. El agua no perdona, pero tal vez, si escuchas bien, te otorgue su bendición. Y con esas palabras, el destino de Andrés quedó sellado. Capítulo 15. El juicio del río. La noche avanzaba con la lentitud de un presagio. Un viento helado serpenteaba entre las calles de Padrón, arrastrando con él el eco de historias nunca olvidadas. Andrés, con el corazón palpitante y la mente embotada por las revelaciones, caminaba en silencio junto al desconocido. Sus pasos resonaban sobre los adoquines húmedos, como si la ciudad misma contuviera la respiración ante lo que estaba por ocurrir. El río Sar, testigo de amores y traiciones, dormía bajo la luz plateada de la luna. Su superficie reflejaba el cielo nocturno, pero Andrés sabía que en sus profundidades se escondía la verdad que había sido enterrada hacía generaciones. Aquí es donde todo comenzó, susurró el desconocido, deteniéndose al borde de la corriente. Andrés miró el agua con una mezcla de temor y determinación. Durante siglos, su familia había ignorado la voz del río, había intentado silenciar su llamado con riquezas y plegarias vacías. Pero el agua nunca olvida. Y ahora, él debía enfrentar aquello que los Aponte habían intentado enterrar. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre lo observó con gravedad antes de extenderle el viejo medallón que había llevado consigo. Debes devolver lo que nunca debió ser tomado. El eco de los muertos. El viento rugió con furia cuando Andrés sostuvo el medallón sobre la corriente. La pieza de oro, grabada con símbolos que ahora comprendía, pesaba en su mano como el juicio de los ancestros. En el instante en que lo dejó caer, el río pareció cobrar vida. Ondas se expandieron en la superficie y un murmullo profundo emergió desde las entrañas del agua. No era el sonido del viento ni el susurro de la corriente, sino algo más, algo antiguo y vivo.